Somos asertivos cuando sabemos transmitir nuestras ideas de forma efectiva. Vamos a hablar inicialmente del esquema de lo que es liderar y luego nos iremos centrando con diferentes habilidades en el mundo de la comunicación y centrados al final en la asertividad. ¿De acuerdo? Voy a empezar inicialmente presentándome. Yo me llamo Ricardo Bea. Os voy a contar un poco mi trayectoria profesional. Yo soy psicólogo, soy doctor en psicología social y después me especialicé específicamente en todo el mundo de los recursos humanos. Hice la tesis doctoral en dos países, porque me fui a Bélgica inicialmente, a la Universidad Católica de Lovaina, hacer la tesis doctoral, y luego 3 años a Estados Unidos, a la Universidad de California, en San Diego y en Los Ángeles. Tanto en Bélgica como en Estados Unidos fui formándome cada vez más en el ámbito de mi época, estoy hablando de finales de los 80, el área de gestión de personas todavía pues, no era muy conocida, sinceramente, sobre todo aquí en Europa, que es donde yo resido, en España. Y allá, digamos, había, bueno, bastantes trabajos. Yo me especialicé, acabé la tesis doctoral en el 91 y me especialicé en ese ámbito. De ahí empecé mi carrera profesional en ambos lados, porque es un poco lo que siempre me ha gustado. Por un lado, lo que he hecho ha sido trabajar en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gestión de personas dentro de empresas. He estado en diferentes sectores, en el mundo del retail, en el mundo de la distribución, en el mundo de la industria. He estado en el mundo de la tecnología, quizás donde más tiempo. Y en ese sentido, paralelamente, y luego he montado mi propia consultoría y también mis propias empresas, sinceramente. He estado en el mundo de la docencia desde ese momento, desde que acabé la tesis doctoral, porque siempre me ha gustado trabajar en ambos lugares. Actualmente, como veis, soy profesor de Deusto Business School y yo me especializo fundamentalmente en el liderazgo y desarrollo directivo. Me he especializado. Las clases que doy van en ese ámbito, ¿de acuerdo? Tengo abierto el chat por si realmente queréis hacerme alguna pregunta o un comentario y de ahí vamos hablando. Digamos que mi trayectoria profesional, como os he dicho, los he combinado en los dos ámbitos y así vamos dando tiempo a que nos vaya uniendo más gente. A mí me parece fundamental hoy en día en el ámbito universitario que la gente que estamos, digamos, en el mundo laboral también participemos, porque sobre todo lo que nos interesa es que la gente que se prepare, pues esté dispuesta y preparada para el ámbito profesional. Hoy traigo este tema que en el fondo es un conjunto de elementos y de herramientas, como yo suelo decir, por las cuales vamos a ir pasando y que nos van a llevar, y la asertividad es una de ellas, pero que probablemente desde mi perspectiva y desde mi punto de vista la tenemos que trabajar previamente con otra serie de elementos. Pero antes de eso me voy a centrar en todo lo que va a tener que ver con el ámbito de liderar. Inicialmente me gustaría que nos detuviéramos un momento a reflexionar y a pensar en una pequeña actividad que os voy a poner, en la cual no sé si la conocéis, se trata de una tarea que es conectar 9 puntos colocados, estos 9 puntos que os marco aquí, colocados como se muestran aquí abajo y dibujados en 4 líneas rectas. Debierais dibujar, no sé si tenéis un papel a mano, pero ojo, porque es interesante que lo intentéis hacer, es dibujar 4 líneas rectas continuas sin levantar el lapicero o volviendo atrás sobre la línea. ¿Qué objetivo tiene este? Bueno, pues ahora os lo mostraré, pero aquí tenemos estos 9 puntos. Se trataría de ser capaces de hacer esas líneas. No sé si alguno de vosotros conocéis este ejercicio, es probable, no es viejo, pero sí que creo que me gusta transmitir con esta visión ¿Alguno de vosotros de los que estáis escuchando lo conocéis? Poner en el chat si queréis.
bueno, no parece. Voy a ver qué es lo que quiero hacer con esto. Uno de los temas importantes es que vamos a trabajar, cuando trabajamos el liderazgo y trabajamos sobre todo el mundo de la comunicación y la asertividad, vamos a ir viendo que nosotros somos los primeros que tendremos que, os voy a dar la solución, es relativamente no compleja, yo diría que es sencilla, pero hay que tener la visión de cómo hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los temas, cuando he hecho este ejercicio, es que la gente se limita a tratar de trabajar dentro de estos 9 puntos. Es decir, le cuesta conseguir la solución del problema. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos constreñimos y no somos capaces de ver más allá. Y esto es un poco el primer punto que me parece y que quiero detenerme. Es decir, recuerda que los límites son físicos, pero las limitaciones son nuestras, son mentales. Cuando trabajamos con personas, este es uno de los primeros aspectos en los cuales tenemos que centrarnos. Es decir, cuidado que nosotros mismos nos estemos limitando a la hora de pensar cómo el otro piensa, cómo el otro enfoca las soluciones, cómo el otro trabaja y qué es lo que quiere. Si encima trabajamos desde el ámbito de liderar, eso todavía nos va a hacer las cosas más complejas. Centrándonos ya en el liderazgo, vamos a hablar de, os pongo esta pregunta aquí, como os digo, encantado de escucharos y si me mandáis algo por el chat. ¿Cuál entendéis que puede ser la primera tarea del líder? Yo creo que este es uno de los temas que siempre pongo sobre la mesa, porque en líneas generales, por desgracia, observo que no es uno de los temas que la gente en general tiende a ser capaz de enfocarla desde el primer momento. La primera tarea muchas veces nos centramos en cómo enfocar el liderazgo, cómo voy a trabajar con mi gente, cómo puedo pensar que el otro está pensando para tratar de adelantarme a sus planteamientos, etcétera, etcétera. Pero uno de los autores que más me gusta, que trabaja con el liderazgo emocional, que se llama nuestro amigo Boyachis, perdonad, alguien tiene el micro abierto y estoy oyendo mucho ruido. ¿Podríais cerrarlo, por favor? Gracias. La paradoja, este libro es La paradoja del liderazgo, y aquí trabaja para mí un concepto que es clave y que luego lo vamos a ir viendo en el transcurrir de esta sesión. Y es que la primera tarea de gestión no tiene nada que ver con dirigir a los otros, sino fundamentalmente tiene que ver con dirigirnos, porque plantea el desafío de conocerse y gestionarse a uno mismo. Y vamos a ver que con todo lo que tiene que ver con el liderazgo y sobre todo el liderazgo asertivo, este aspecto va a ser fundamental. Hasta aquí, encantado de, si me queréis cortar y preguntar, lo vamos viendo en el chat, por favor. Y esta es la imagen. Nosotros tenemos que ponernos un espejo delante nuestro y tratar de ver qué es lo que hay detrás. Y eso somos nosotros, porque de ahí tendremos que aprender a cómo somos primero inicialmente nosotros mismos, para de ahí seguir avanzando a cómo trabajar con los demás, porque el objetivo que vamos a tener sobre la mesa, ahora veremos un poco algunas claves que os pongo yo sobre la mesa, es que yo tengo que ser capaz de conseguir los resultados, conseguir los objetivos, pero no solo yo, si tengo que liderar a otros. Recordar que liderar es que al menos tengas a alguien detrás para liderar. Tú te puedes liderar a ti mismo también. Y entonces hablaríamos de la parte del liderazgo personal hacia uno mismo. Pero aquí estamos hablando del mundo laboral. Y entonces este es uno de los primeros temas en los cuales me gusta detenerme, porque creo que es clave para entender. Luego nos centraremos en, bueno, ¿esto qué significa el liderazgo? Y en este aspecto, siempre en líneas generales, si estamos hablando del mundo laboral, estaremos trabajando en el ámbito que tiene que ver con la cultura organizativa, con el ambiente, el entorno en el que vamos a trabajar, y luego el clima que se va a poder crear.
El liderazgo, una de las partes vitales que tiene es que tú eres el dueño y el que eres capaz de crear el clima adecuado dentro del equipo. Tú eres el dueño en cierta medida de eso y eres la correa de transmisión. Lo pongo aquí como una pequeña situación en la que te va a tocar mucha presión desde arriba. Tú vas a tener que liderar a tu gente de abajo y a veces es complejo, ¿no? Pero tienes que tener una actitud positiva en ese sentido. Y esto es lo que vamos a ir viendo con las diferentes herramientas que vamos a ir trabajando. Por otro lado, tu objetivo es crear un buen equipo, porque sin un buen equipo, tú eres el que marca la diferencia a la hora de trabajar todo lo que tiene que ver el clima de ese equipo. Es cierto que el entorno de la organización puede mediatizar, pero sí que es verdad que en tu mano va a estar gran parte de eso, ¿vale? Y estos son los puntos que a mí me parecen de base para trabajar cara a lo que luego vamos a tener que ir enfocando con el resto de los elementos. Bueno, ¿dónde están algunas de las claves? No todas las claves, pero ¿dónde pueden estar algunas de estas claves? Por un lado, en desarrollar y transmitir el compromiso con el proyecto en el que estés, en el que tú te encuentres dentro de la empresa. Además, por otro lado, es asegurar y mantener la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de esos objetivos. Y eso lo tienes que hacer tú con tu gente, ¿no? Fomentar la calidad y la innovación en la organización en términos de aportar el mayor valor. Realmente tú eres el responsable de conseguir eso dentro de tu equipo y dentro de tu organización. Y esto tiene que ver con conseguir la aportación de esas personas, ¿eh? Y al final es traducir cuáles son la estrategia y los objetivos de la empresa a tu nivel como líder de ese equipo. Entonces ahí veremos qué juego podemos estar haciendo y cómo podemos ir enfocando toda esa serie de elementos. ¿Qué es dirigir o liderar, o como queramos verlo? Porque al final se mezclan las dos cosas. Es cierto que es diferente, pero aquí vamos a ir viendo. Y entonces cada uno vamos a imaginarlo de una forma determinada. ¿Qué supone dirigir para ti? Es una de las cosas que tendrás que tú primero preguntarte, ¿no? Veis que venimos desde un punto en el cual, ¿qué supone eso? Pero ahora tradúcelo y tú lo tienes que traducir hacia ti, ¿no? Boyachis ya nos estaba diciendo que tú eres el que tienes que ir comprendiendo todos esos elementos. Por otro lado, tú como fundamental persona, con la persona que va a liderar, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas para ello en ese caso? Por eso hablamos de muchas preguntas que nos debemos hacer. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos? Muchas veces los objetivos que tenemos dentro de la organización no coinciden 100% con los tuyos, pero tendrás que alinear para ver que las personas con las que trabajen, pues sinceramente entiendan que vais más o menos en la misma línea. ¿Cómo consigues que tu gente vaya en ese camino? Porque al final es un camino contigo, es un viaje, es un proceso también en el cual vamos a ir introduciéndonos. Y aquí me detengo también para ver los tipos diferentes de personas con los cuales nosotros tendremos que trabajar y liderar. Y entonces aquí nos pasará que habrá gente que, bueno, pues tienen un carácter a lo mejor muy fuerte y son bastante llorones y otros que pues a lo mejor son dentro del equipo unos gallitos, otros que no sabemos por dónde atacarlos, que no está muy claro, ¿eh? Y de esos que también nos miran como pues las vacas, como solemos decir por aquí, al tren, ¿no? Entonces vemos que va a haber una disparidad probablemente dentro de nuestro equipo tremenda con la cual nosotros debemos de trabajar. Entonces tendremos que pensar en qué herramientas vamos a utilizar para trabajar eso. Y aquí os propongo toda una serie de abanico de opciones que en el fondo están en vuestra mano y son relativamente simples, ¿no? Que tienen que ver, pues vamos a ver qué es esto de la observación, que seguro que lo tenéis claro. ¿Qué es esto de la escucha activa? Lógicamente la empatía, sabréis lo que es. Ya veréis que preguntarme sobre si es algo especial. El feedback me parece clave hoy en día en la gestión de la gente con la que tenemos que trabajar. Pero también veremos que en este concepto que es la comunicación y que es bidireccional, es decir, que no estamos hablando que vamos a dar información exclusivamente, sino que vamos a estar escuchando también con esa escucha activa que os comento por aquí, y al final veremos que eso nos ayudará con más facilidad si vamos trabajando el resto de elementos a trabajar ese concepto
que hablamos sobre el concepto de asertividad. Bueno, no sé si veis esta imagen, no sé si la conocéis. Pararos un momentito a ver qué veis en esa imagen. Si alguno puede responderme por el chat, se lo agradeceré. ¿Veis algo especialmente aquí en esta imagen? Es una imagen que realmente, bueno, pues según mi experiencia trabajando otra serie de gente, pues ven, esto puede ser edificios en Nueva York, puede ser un cuadro abstracto, puede ser una serie de cosas. ¿Una fábrica? Podría ser una fábrica, podría ser también, si yo os doy alguna serie de premisas, es decir, nosotros cómo solemos escribir en líneas generales. Bueno, aquí ya Margarita nos cuenta que pueden ser letras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vemos letras aquí? ¿Qué letras vemos? Esta puede ser otra propuesta. Vemos letras determinadas. Si yo os digo que aquí estoy escribiendo al revés de cómo solemos escribir, que solemos escribir sobre una hoja en negro, letras, a ver, que me ponen E, L, Y, casi, pero sí, tienes algo de razón. Vemos que aquí hay una F, aquí hay una L y aquí una Y, fly, exacto. ¿Qué es lo que pasa a los que no lo hayáis visto de entrada? Que probablemente ahora que ya nos hemos dado las señas, esta imagen que era igual para todos, al principio no lo entendemos, pero ahora si yo la quito y la vuelvo a poner, inmediatamente vais a ver lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo de las percepciones inicialmente, y eso es bueno, cada uno vamos a percibir las cosas de forma distinta. Es que nos metemos, cuando hablamos de la comunicación, nos vamos a meter dentro de ese mundo de lleno. Y cada uno vamos a percibir cosas distintas. Eso no es malo, es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos ponemos de acuerdo y ya sabemos que ponen una serie de letras, luego ya eso entra dentro de nuestra mochila que acarreamos con todas nuestras experiencias y nuestras vivencias, y luego ya va a ser diferente que veamos cosas distintas. Entonces todos veremos aquí las tres letras F, L, Y, ¿vale? Entonces eso tenemos que ser conscientes de ellos porque a la hora de comunicarnos esto nos puede ayudar porque son esquemas que creamos, pero también nos puede limitar a la hora de entender a los otros. Y veremos, por ejemplo, el concepto de empatía, o también trabajaremos el concepto de asertividad. Bueno, estos solo son detalles para que vayamos viendo elementos que nos van a, por un lado, como os decía, limitar, o por otro lado, nos van a ayudar. Y eso lo tenemos que conocer, cómo nosotros nos lo proponemos. Vamos a seguir hablando y vamos a repasar un poco estos elementos de comunicación que os he estado transmitiendo hasta ahora. Vamos a hablar primero de la observación. Que la observación es una forma de comunicar, cuidado, porque el otro se puede sentir observado, y a lo mejor nosotros no somos conscientes de que él ya sabe que le estamos observando. Y en esto también debemos de tener cuidado cómo nosotros observamos. Nosotros observamos en líneas generales, vamos a observar conductas, trabajos, vamos a analizarlas y de ahí vamos a extraer conclusiones, como estábamos viendo de la imagen anterior. Pero debemos de chequear. Quiere decir que debemos de que eso que estamos mirando no estamos, como he dicho antes, en la imagen de antes, ya sacando, digamos, nuestras propias conclusiones. Debemos de contrastar que eso es lo que está pasando, porque a lo mejor estamos viendo una serie de cosas que realmente es solo una parte de lo que realmente sería lo que está sucediendo de verdad o le está sucediendo de verdad a esa persona. Cuando observas la conducta en general de un profesional, pregúntate exactamente qué es lo que hace o no hace el colaborador que requiere cambiar. Trata de separar los juicios de valor. Cuidado con los juicios de valor que al final nos van a mediatizar y no nos van a dejar a veces entender bien lo que pasa con otra persona. Míralo de diferentes ángulos. Y no estaría de más que eso lo contrastaras con otras personas, porque eso realmente te puede ayudar a entender de verdad qué es lo que está sucediendo. No a tomar conclusiones a veces inadecuadas, que como todos, y a mí me pasa, yo también he caído en ello. Entonces debemos de tener cuidado en esos aspectos. Aspecto importante, veremos que en la asertividad va a jugar un doble papel. Si tú eres el líder, tú eres el jefe del equipo, ellos te van a ver como tal. Ten cuidado también
que a lo mejor sin tú querer ser de verdad más agresivo, veremos, que asertivo, juegas un papel que ya solo por la posición que tienes puedes estar ya ejerciéndolo. Entonces observa el impacto que causan tu comportamiento, tu forma de actuar también. Aquí emerge un aspecto que a mí siempre me ha gustado, yo lo he utilizado mucho, en mi función de responsable, pues como director de departamento de recursos humanos o en las empresas, en las diferentes empresas que he trabajado, o en el mundo de la consultoría quizás lo utilizamos enormemente, ¿no? Que es preguntar versus decir. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros antes digamos, de decir lo que pensamos, de decir lo que queremos, de transmitir una serie de informaciones, muchas veces lo que pasa es que cuando surge una circunstancia especial, obtener información previa de la persona que puede estar implicada en la situación, de lo que haya sucedido, no me voy a poner en los peores de los casos, pero da igual en cualquier situación, pues si nosotros le preguntamos, esta persona se abrirá, nos transmitirá y nos dará información que probablemente a lo mejor no sea la misma, porque nuestra percepción, como he dicho antes, puede ser distinta. Preguntar es decir, yo haz preguntas mientras ayudes a otros a desarrollar sus habilidades. Te va a ayudar, como dice aquí Sócrates ya, uno puede ayudar a la gente a entender, pero no hacer que la gente entienda. Y esto lo debes de tener en cuenta y lo debes de pensar. Es una herramienta que al final es, a través de preguntas bien abiertas, bien cerradas, nos va a permitir acercarnos a la situación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Nos va a ayudar a entender. Pues las preguntas abiertas siempre no van a admitir respuestas de sí o no, sino nos va a dar más información que luego nos va a permitir a nosotros probablemente actuar. También que las cerradas nos va a permitir poner el foco sobre el punto de interés o lo que creamos que es interesante conocer. Entonces hoy tendremos que gestionar. Esta es otra de las herramientas que nos va a ir permitiendo avanzar en lo que más adelante centraremos, como es el liderazgo. Bueno, escucha. Es otra de las herramientas que vamos a tener en el mundo de la comunicación. La escucha, sabéis que muchas veces vamos muy deprisa. Trabajamos hoy en día, quizás el estrés y la dinámica del día a día no nos permite sentarnos, pararnos y de verdad escuchar lo que la gente a veces nos está transmitiendo. Porque a veces, por mucho que nos grite, si nosotros no estamos pendientes y abiertos, que es un poco lo que os trato de transmitir aquí, va a ser difícil. Pensar, por ejemplo, que el ámbito laboral en una persona en media invierte el 80% de su tiempo comunicándose de alguna manera, ¿no? Y aquí os pongo, escribiendo un 9, pues estos son datos en genérico, escuchando un 45%, ¿no? Pero también los estudios nos dicen que solo el 25% lo hacemos eficientemente, ¿no? Entonces, más oímos que escuchamos. Y en ese sentido debemos de trabajar qué es este concepto de escuchar activamente. La escucha activa es atender, explorar y clarificar. Y en ese sentido es mostrar interés, es confirmar que estamos entendiendo, es preguntar también. Acordaros del concepto que os transmití antes de preguntar versus decir. Hay otra herramienta que a mí me parece hoy clave y que, por lo menos en los estudios que yo trabajo, veo que yo trabajo mucho con una norma internacional que se llama Investor in People y que analiza cómo realmente las personas dentro de las organizaciones tiende a comparar lo que piensan los niveles directivos, los mandos intermedios y las personas que están debajo, los colaboradores. Y hace las mismas preguntas y trabaja los mismos indicadores para los tres niveles. Las investigaciones en las que trabajo aquí en la universidad hemos encontrado que en líneas generales muchas veces el nivel de arriba tiene muy claras las estrategias, el nivel intermedio le falta a veces claridad y el nivel, digamos, de colaboradores se pierde en cuáles de verdad son sus objetivos y cuál es el objetivo de la organización. Y por otro lado, otra de las cosas que emerge es que no tienen muy claro si están en línea de lo que debieran hacer o no, porque han perdido el hilo con la estrategia global de la organización. En este sentido, el feedback es una herramienta vital para trabajar con tus colaboradores, para tener una estrecha relación y que ellos entiendan bien cuando todo marcha perfecto y también muy bien cuando las cosas no van bien y hay que transmitir. Y aquí es cuando utilizaremos de verdad el concepto
de ser asertivos con ellos y decirles las cosas que probablemente a lo mejor no les gustaría escuchar, pero que necesitarán si quieren evolucionar o mejorar, ¿no? Y aquí yo simplemente, antes de proporcionar feedback, asegura tu credibilidad. También tú tienes que crear una dinámica que ayude a que ese feedback realmente sea positivo con tu gente. Y en ese sentido, comprobando los elementos que estás, comprobando las fuentes, etcétera, etcétera. Cuando des feedback, tienes que tener mucho cuidado y es describe las cosas que tú estás transmitiendo en lugar de evaluar de entrada. Debes dar mensajes en primera persona, haz afirmaciones precisas en lugar de generales. Trata de ser muy claro en este aspecto. Asegúrate de que la persona comprende, escucha activa, acuérdate, y da feedback de forma inmediata. Si ha sucedido algo en el cual debes de transmitirle de una forma clara a la persona qué es lo que ha pasado, no ha salido un proyecto, ha tratado a un cliente no adecuadamente, realmente la relación con un colaborador no ha sido suficientemente positiva. Estoy centrándome más en aspectos negativos, pero lo mismo con los positivos. Un colaborador tuyo ha conseguido un cliente clave, debes de transmitirle y de reconocerle lo que lo ha hecho, etc. El feedback va en todos los sentidos y ayuda enormemente. Bueno, llegamos a uno de los elementos previos a luego cerrar con lo que estábamos hablando de la asertividad. Empatía. Bueno, empatía sabéis que en principio debería de ser sencillo, todos entendemos que podemos ser empáticos, pero luego la realidad nos lleva a que eso no es tan obvio ni tan sencillo. La empatía al final podríamos decir que es algo tan simple como la habilidad de ponerte en el lugar del otro, efectivamente, pero no, eso sabemos que hay un proverbio indio que viene a decir camina un rato con mis propios zapatos, es decir, ponte en mi lugar de verdad y sigue hacia adelante para entenderme. Sabemos que esto no es obvio, pero si vamos trabajando todos los elementos anteriores, le preguntamos, damos feedback, le escuchamos y por otro lado observamos cómo son las actividades y los trabajos que él va haciendo, realmente podremos cada vez acercarnos más a ese elemento. Y habremos creado la base de todo lo que viene detrás. Es decir, nuestro objetivo en esta charla es el concepto de asertividad, pero a mí me parece muy importante haber asentado inicialmente lo que estamos hablando sobre qué es liderar. Y luego, evidentemente, todas las herramientas previas que como veis, son compendios que nos van a ir ayudando a ir centrando en todo lo que tiene que ver con este concepto de asertividad. Es otra herramienta que en el mundo laboral, sinceramente, es muy importante cómo utilizarla, cuidado y centrarla bien. Es una forma de expresión directa, consciente, que nos va a ir ayudando en el sentido de finalizar y crear un equilibrio entre lo que nosotros estamos pensando y cómo se lo vamos a transmitir. Evidentemente tenemos que tener esa, digamos, autoconfianza, de que debemos, lo que antes os comentaba, es decir, un colaborador en el cual no ha cometido un error y que a lo mejor pues con un cliente no ha hecho las cosas como debiera, él lo tiene que saber, pero también cómo se lo transmitimos, ahí va a estar la diferencia importante del equilibrio en esos elementos. ¿Vale? Va a haber varios estilos bueno, realmente es un estilo exclusivamente, pero te quiero decir que en la comunicación hay tres actitudes que podemos tomar en líneas generales, que puede ser la pasiva, es decir, no le contamos nada a esa persona y a lo mejor pues está en el camino de que puedan suceder cosas bastante negativas. Nos vamos al otro extremo y somos relativamente agresivos en transmitirle cómo has podido hacer eso con ese cliente, nunca lo puedes y nos podemos desahogar, pero no creo que con eso resolvamos la problemática que nos interesa, que es que esa persona con el próximo cliente jamás le vuelva a pasar lo que le ha pasado en ese caso. Y en ese sentido, el asertivo va a intentar trabajar de una forma más intermedia. Bueno, ya hemos comentado, el pasivo al final no haces nada, evitas manifestar tus pensamientos, desde luego no le vas a ofender, pero no vas a resolver.
y el agresivo nos vamos a ir al otro extremo en el cual realmente probablemente esa persona, en lugar de entender qué ha pasado, de comprender y pensar cómo resolver en los siguientes niveles o en las siguientes situaciones, pues pueda avanzar. En este sentido, el estilo asertivo es una actitud intermedia, lógicamente, que nos va a permitir, muchas veces es, evidentemente tú tienes que estar seguro de ti mismo, de cómo mueves las cosas, y poner las situaciones en lo que realmente debe ser. Es decir, no debes no dejar de decir nada si tú, como responsable, has visto y has observado que ha pasado algo, y tampoco debes, enfadado o de una forma emotiva, agresiva, tampoco probablemente resuelvas. En algún caso probablemente puedas resolver algo, pero no vas a conseguir crear el camino abierto que estábamos hablando con las opciones de ser, de luego ponerte en el lugar del otro, escucharle activamente, preguntarle para situarte y dar un feedback positivo. Una persona asertiva es abierta a escuchar opiniones de los demás, como estaba diciendo. No va a cerrarse en banda, no va, digamos, con esa mochila que tú tienes de experiencias, de tus vivencias, cerrar a que a lo mejor por las circunstancias X esta otra persona ha visto las cosas de otra manera, las ha enfocado de otra manera y a lo mejor ha cometido un error, como tú mismo lo puedes cometer, ¿no? Y entonces debemos, por otro lado, dejar que esa persona también aprenda a que las cosas se pueden trabajar de otra manera. Evidentemente, al final, sin ofender, ni agredir a los otros, tendrás que dar tu opinión y buscar. Y a lo mejor es que las soluciones no son ni tu punto de vista ni el de él, sino es algo intermedio que lo podéis trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, en este sentido, ser asertivo significa, desde luego, expresar tus propios puntos de vista, trabajar desde tu perspectiva, pero también ponerte en el lugar del otro para conjuntamente resolver, porque lo que te interesa es que la otra persona trabaje contigo para conseguir los objetivos, porque es una persona que trabaja dentro de tu equipo. Para ser un líder asertivo diríamos que es necesario lo que ya voy a decir de punto de partida, ¿no? Es decir, examina tu propia conducta. Conócete primero bien a ti mismo. Cómo reaccionas, cómo realmente eres capaz o no capaz de controlar. Y realmente en ese sentido te va a permitir luego trabajar de una manera más eficiente y eficaz con tu gente. Ten mucho cuidado. La asertividad no es manipular a la otra gente. Es decir, cuando estamos hablando aquí, no me he querido meter con el aspecto que tiene que ver con cómo crear equipo, porque para crear equipo tienes que darle las posibilidades a la gente de que ellos mismos encuentren el camino para conseguir conjuntamente el objetivo. Porque el objetivo es común, el objetivo es del equipo. Tú eres el que lideras el equipo, pero tú tienes que aprender cómo puedes ayudarles a tu gente a liderar contigo y a conseguir esos objetivos. Y eso va a ayudarte en la asertividad, pero no, evidentemente, la manipulación. Y para eso, pues eso, como te digo, tienes que profundizar en tu propia forma de trabajar y no convertirte en esa persona que realmente para conseguir esos objetivos vas a ir manipulando a la gente. La gente no es tonta, se va a situar, va a entender que le estás manipulando, que no le estás ayudando a que ellos mismos progresen y conjuntamente vayamos más lejos desde el punto que hemos conseguido. Conseguir retos más desafiantes, más complejos cada vez, ¿no? En ese sentido es importante que lo vayamos trabajando. Aquí intento transmitiros también otro de los elementos, que es lo que trato de hacer desde el principio de la charla. Esto es un proceso, no es algo que lo haces de la noche a la mañana. Entonces, primero, como hemos dicho, debiéramos de centrarnos en nosotros mismos, en conocernos, en saber qué nos sale fácil, qué no nos sale tan fácil. Es decir, a veces nos cuesta, si estamos hablando de la asertividad, transmitir nuestros pensamientos, sobre todo cuando suceden cosas complejas y que vemos que nuestros colaboradores a lo mejor no hacen de la manera más adecuada. Pero también debemos de pensarlo de una manera positiva, que ayuden a crear ese escenario donde el equipo se va a sentir confortable y va a luchar por conseguir los retos. Entonces, como os digo, y tenemos toda una serie de herramientas en ese sentido.
Entonces nosotros cada vez vamos a tener que pensar que vamos a tener retos más complejos y van a quedarse situaciones más difíciles. Y eso tenemos que ser capaces de transmitir de una manera adecuada a nuestro equipo. Imagino que estaréis al tanto y conoceréis el concepto de empowerment, de empoderar, por así decir, a tu equipo. Tú tienes unas responsabilidades como líder, ellos tendrán sus responsabilidades. Al final, lo que tienes que ser capaz de desarrollarles. Y para eso tendrás que explicarles que, mira, en el proyecto este que estuvimos trabajando para conseguir este objetivo, no te vi poner toda la carne en el asador, no te vi trabajar de la manera que yo creo que puedes, porque potencialmente tienes. Yo te iré dejando, te iré enseñando el camino, pero tú eres el que al final tienes que hacer. Y en ese sentido es explicar tu forma de pensar asertivamente para que esa persona del equipo vaya madurando y vaya avanzando. Lógicamente, cuando os ponía una de las claves que a mí me gusta mucho hablar, que es escuchar, preguntar versus decir, es el paso previo a este que os pongo aquí, que es el escuchar a los demás. Para escuchar, muchas veces también tendrás que dirigirte en el sentido de las cosas que tú quieres conocer. Entonces, tendrás que centrar bien cuáles son las preguntas que debes hacerle para conseguir lo que tú buscas. El líder asertivo tiene que demostrar a sus colaboradores que comprende sus problemas, empático, sus argumentos, le escucha y evidencia que ha entendido a los colaboradores. Acuérdate del concepto de a través de la empatía y de todos estos elementos conseguirás ser más asertivo, como os ponía antes. Escucha activa, observa también. La observación es una herramienta que a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Pero sin contar nada, también nos podremos ir cada vez conociendo mejor a nuestros colaboradores a través de ver cómo ellos hacen. Y luego les preguntas y al mismo tiempo les das feedback y les escuchas, realmente ahora irás andando un camino muy importante que te ayude a de verdad que tú puedas ser asertivo, pero al mismo tiempo de crear el equipo que tú necesitas para liderar. Siempre, siempre debes hacerlo. Es decir, tú debes de exponer tus propias opiniones, tu pensamiento. Si no, va a ser difícil que puedas liderar bien. Ahora, tendrás que hacerlo de una manera tranquila, equilibrada. Y también muchas veces tendrás situaciones que tu equipo de punto de partida no entienda. Tú explica tus razones. Y, por supuesto, escucha y acepta sus argumentos. Pero luego tendrás que pensar que conjuntamente tendréis que ser capaces de si ellos no ven tu posición o la situación en la cual estás metido, tendrás que ser valiente y buscar, reclamar y pedir que sin temores ellos te sigan, porque al final tú eres el responsable de tu equipo y el que vas a hacer que esto realmente funcione, porque quieras o no, para eso eres el líder de ese equipo, ¿no? No solo el que dirige. Yo, como veis, intento ir más tarde. No es lo mismo dirigir que liderar, pero no he querido meterme en todo ese aspecto, solo he querido plasmaros algunas ideas que son importantes a trabajar. Importante, debe ser una persona que supere tus propias limitaciones si quieres de verdad liderar al equipo. Y para eso te tienes que conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y en función de eso, es cierto que cuando las conozcas podrás trabajarlas de diferentes formas, de diferentes enfoques, de diferentes maneras. Acepta la asertividad de los demás también. O sea, cuidado, no solo se trata de que tú seas asertivo, sino el no que te puedan proponer otros, también lo tendrás que tener en cuenta y permitirlo. Cuidado, porque si no lo permites, probablemente no te ganarás la confianza de tu equipo y no te ganarás ese liderazgo que necesitas para que realmente la gente te siga de verdad, ¿no? Y bueno, acepta que habrá momentos en los cuales, pues a lo mejor los otros tienen un mejor enfoque o realmente no pueden, están ya desbordados y te dicen que no porque no llegan. No siempre, y cuidado aquí, no siempre es posible ganar, ¿no? Y hay que saber también que hay unas ciertas limitaciones. Pero sí también debes de explicar, como te decía antes, tus razones. Es decir, el otro debe de entender. Y preguntarle, es decir, tú explicas tus razones, pero pregúntale a ver si él está entendiendo. Y lo que no entienda, trabájalo. No manipules, pero sí puedes influir en el sentido de, con tus razonamientos, conseguir que la otra persona también entienda
tú puedes influir, para eso eres también el líder del equipo, ¿no? Y evidentemente, como os digo aquí, la serenidad para brindar argumentos adecuados es importante, para evitar una reacción negativa de esas personas con las cuales vamos a estar trabajando en ese sentido. Bueno, aquí nos meteremos probablemente no en conflictos, pero sí en negociaciones con nuestra gente. Y alcanzar el acuerdo será lo mejor que puedas obtener de todo esto. El líder asertivo, a través del lenguaje verbal y el lenguaje no gestual, no verbal, consigue alcanzar esos acuerdos. E intentos internos como externos para conseguir ese éxito. Y eso es importante que lo penséis. Al final ese éxito es lo que realmente buscamos, ¿no? Pero para alcanzar, y aquí yo no suelo diferenciar sinceramente del éxito profesional del personal, porque al final los dos aspectos se van a ir mezclando. Aumenta, digo, si realmente eres abierto, claro, asertivo, empático, preguntas, das feedback, todas estas cosas que hemos estado comentando, realmente crecerá tu autoestima, favorecerá mejorar las relaciones, permitirá mantener un respeto mutuo, que es lo importante, evitará la manipulación emocional, entre otras muchas cosas. Cuidado, influir y manipular no es lo mismo. Influir es que tú eres capaz de convencer a otros a través de la palabra de lo que realmente crees que debe de ser. Porque probablemente primero de entrada tú estás convencido de lo que quieres trabajar, quieres conseguir. Sabéis que cada vez los objetivos son más complejos, más estresantes. ¿Por qué? Pues porque el mundo que nos envuelve, la competencia es tremenda y tenemos que luchar. Tenemos que estar convencidos de lo que queremos y de ahí ir avanzando. La comunicación asertiva se logra a través de la empatía, como uno de los elementos. Yo considero que la empatía es el compendio de toda la serie de elementos que os decía antes de preguntar versus decir, observar, escucha activa, etcétera, etcétera. Finalmente, y es uno de los elementos que os traigo para que lo tengáis claro, es saber escuchar, demostrar la intención posterior de saber expresar las opiniones propias. Si tú lo estás escuchando, él se dará cuenta o ella se dará cuenta de que realmente está integrado dentro de lo que tú intentas transmitir. En ese sentido, aquellos momentos en los que es necesario comunicar malas noticias, pues las mismas deberán informarse de una manera directa, sin vueltas, empleando un tono pausado y sereno. Importantísimo. En mi experiencia profesional siempre comento el mismo ejemplo. Pues me ha tocado despedir a mucha gente muy cercana y con complicaciones. Bueno, como veis, tengo el pelo blanco y tengo ya unos cuantos años de experiencia. Ha sido difícil porque ha habido crisis, ha habido situaciones complejas y esto lo tienes que decir cuando tienes que transmitir algo en una situación crítica de que, como te puedes imaginar, despedir a alguien es algo complejo, difícil. En el primer minuto que estás sentado frente a él lo debes de saber. Luego ya explicarás las razones, trabajarás toda la situación de cómo, pero por eso os digo que debe informarse de forma directa, sin vueltas, empleando un tono pausado y sereno, pero claro. También vuelvo a repetir, en el aspecto de las cosas que puedan ser positivas. Bueno, ya estoy tranquilamente, estamos cercanos a acabar, estoy finalizando. Al final, uno es asertivo cuando no hay diferencia entre lo que piensa y lo que realmente dice. Sabemos que lo que tenemos en nuestra cabeza no es fácil muchas veces de transmitir, pero debemos de trabajarlo muy bien para llevarlo a cabo. Y esa persona que piensa lo que dice y lo trabaja para expresarlo, sobre todo en modo empático, para entender que al otro le llegue y sepa, eso nos va a ayudar enormemente. En líneas generales, si eso lo trabajamos, se convertirá en una forma natural de trabajarlo y no habrá restricciones, seremos asertivos. Por otro lado, pues, ¿qué vamos a decir? ¿No? Insultos, desprecios, etcétera, pues es simplemente ser maleducado. Yo creo que puedes decir todo lo que necesitas decir y todo lo que tienes que decir de forma concreta, clara, como he dicho, sereno. Importante, previamente, cómo lo tienes que trabajar. Yo siempre, cuando las noticias tanto son positivas como negativas, cuando me siento con un colaborador, trato primero, previamente, de trabajarlo yo, de ver cómo se lo voy a transmitir, pensando en cómo es la otra persona, porque intento conocerle todo lo que pueda y de ahí vamos avanzando. A veces, evidentemente, no es sencillo, pero yo
creo que es la forma fundamental. Por ir finalizando, gracias al uso de la asertividad podremos ser capaces de alcanzar metas establecidas por la organización o muchas veces metas más lejanas, más lejos de lo que realmente a veces nos hubiésemos propuesto, ¿no? Evidentemente el líder asertivo es capaz de controlar las situaciones complicadas, como estábamos hablando, llegar a acuerdos, conseguir negociaciones, fundamentalmente a través de ¿qué? De la comunicación, la palabra. En ese sentido, es una verdadera herramienta magnífica para liderar. El líder asertivo realmente es esa persona que es capaz de ponerse en el lugar del otro, de escucharlo, de trabajar con él. Y bueno, yo por esta parte ya más viendo la hora que es, voy terminando. Lidérate para liderar, que es el comienzo donde he empezado con nuestro libro de Boyatzis y las ideas que tiene Boyatzis. Y por mi parte, muchas gracias. Creo que ahora tenemos un tiempo para que me podáis preguntar por el chat. Espero que os haya ayudado y servido los comentarios que os he transmitido. Y bueno, pues como os digo, muchas gracias. También ahí tenéis mi correo por si queréis preguntar. Abrimos el chat y si queréis preguntarme algo, pues encantado. Bueno, aprovecho para saludarlos, que me uní un poquito tarde hoy por tema de tráfico. No sé si pueden verme, soy Viviana, algunos de ustedes ya me conocen. Bueno, quiero saludar al profesor Ricardo y darle las gracias por esta charla, que bueno, muy, muy interesante. Yo creo que a todos nos viene bien, no importa el sector y el trabajo o con los equipos que trabajemos, pero estuvo sumamente interesante este webinar. Y bueno, como dice el profesor, podemos aprovechar aquí unos minutos, unos 10 minutitos para que, bueno, le hagan preguntas o si tienen alguna duda o quieren dar un ejemplo, pues es la oportunidad, ¿no? Creo que lo pueden hacer por el chat o si desean también pueden activar el micrófono, como prefieran. Sí, estamos a vuestra disposición. Hola, Viviana. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si se anima la gente y bueno, si no imagino que estará grabado el webinar y lo que queráis. Sí, este webinar bueno, ha sido grabado y vamos a enviar la grabación el día de mañana a todas las personas que, bueno, tanto los asistentes como los que no pudieron acompañarnos, que se han inscrito. Sí. De acuerdo. Bueno, pues quedamos un poco a vuestra disposición. Estoy a vuestra disposición. Si queréis preguntar alguna cosa, algún comentario. En el chat no me está apareciendo nada. No sé si te puede aparecer a ti, Viviana. No, de momento no veo nada. No, a ver, aquí. Bueno, hay gente que está agradeciendo. Pues muchas gracias a ti por haber estado escuchando. Encantado de... Espero que os haya servido, bueno, el enfoque que hemos estado transmitiendo. Nada, ya veo que está siendo... Pues aquí también otra persona que agradece la información. Si tenéis alguna pregunta más, encantado. Bueno, igualmente, por si no se animan ahora, aquí el profesor ha sido muy amable de dejarnos sus datos de contacto, así que si se animan en otro momento. Sí, encantado, ¿no? Si os puedo ayudar, ningún problema. Perfecto. Pues no sé bueno, yo creo que entonces vamos a despedirnos, ¿no? Está alguien escribiendo un poco un despido masivo como líder sin que afecte al resto del grupo que quede en la empresa. Bueno, perdona, estoy leyendo en alto lo que ha comentado esta persona. Bueno, abordar un despido masivo requiere
requieren, bueno, no solo evidentemente ser asertivos, sino requiere una estrategia también de cómo vamos a trabajar y sin afectar. En estos momentos lo primero que me ha venido a la mente es recuerdo de una empresa en la cual yo colaboré externamente y que hubo pues ese despido masivo. Hombre, ahí sí que yo creo que hay que trabajar diferentes elementos, pero sí que uno de los temas más importantes, una vez que ya tengas clara la situación, es decir, quién sí, quién no y cómo trabajarlo, todo eso necesita una serie de pasos, antes requeriría una explicación un poco más larga, ¿no? Pero a mí me parece vital, una vez que tienes claras las situaciones y las decisiones, como se suele decir, ya tomadas. En mi caso, por ejemplo, pues yo me tocó de entrada trabajar con, aquí yo trabajo fundamentalmente en España, pues hay uno de los temas en el País Vasco, en el norte, los sindicatos tienen una fuerza tremenda, ahora menos, sinceramente, tenían en aquel momento una fuerza tremenda y lo primero que había que sentarse es con los sindicatos a negociar la situación. Te estoy explicando mi experiencia personal y lo primero que fue, evidentemente, sentarte y según te sientas con ellos, es lo primero dices es cómo está la situación. Evidentemente ellos ya podían imaginar, pero centras en qué parte de esas personas o qué equipo son las personas que van a, por desgracia, tener que dejar, si son dentro de un área, si son en varias áreas, y proteger inmediatamente también a las personas que quedan fuera de ese despido masivo. Cuidado, porque las personas que se quedan, si no lo tienen claro desde el principio, van a estar pensando que son los siguientes y explicar cuáles son los siguientes pasos. No sé si estoy contestando al 100%, pero es lo mismo que en cierta medida cuando te diriges a una persona. Una vez que tienes tomada la decisión y tienes que decírselo en primer momento, pero también a los que no van a participar de ese despido, también tienen que saber con claridad que ellos no son parte de. Entonces, sí que, bueno, yo pensaría en una estrategia, trabajaría cuáles son los... yo sí que me haría un guión muy claro de qué es lo que tengo que transmitir, el por qué, las razones, qué es lo que pasa, como se estaba explicando antes, y lógicamente a las personas que están integradas dentro de ese despido, pues por mucho que intentes dorar la píldora, va a ser difícil que eso sirva de algo, ¿no? Sí que es cierto que luego de ahí pues trabajarás para cómo eso hacerlo de la mejor de las maneras e incluso, dependiendo de las posibilidades, pues ver a quién puedes o no puedes ayudar. Estoy hablando desde una perspectiva en Departamento de Recursos Humanos o de Gestión de Personas, como me gusta decir a mí. Y por otro lado, importantísimo a esa otra gente que se va a quedar también trabajar de una manera muy importante, como por tener en cuenta que los despidos masivos pues crean unas situaciones de mucho rumor, de muchas situaciones de qué va a pasar luego conmigo, etcétera, etcétera. Y eso también hay que trabajarlo muy bien. No sé si, tampoco me quiero alargar por el resto de la gente, pero te quiero decir que ese sería un poco el planteamiento. Tener claro qué es lo que vas a hacer y dar los siguientes pasos. ¿De acuerdo? Bueno, sí, con esto te puede ayudar un poco, pero sí que aquí la asertividad juega un papel muy importante porque tienes que decirlo con claridad y desde el primer momento. Ahora, como yo te decía, piensa también en los que quedan, no solo en los que se tienen que ir, porque luego tienes que, como tú bien preguntabas, tienes que trabajar con ellos. Pues gracias a ti. No sé si tenéis por ahí alguna otra cuestión, algún otro comentario. Todavía nos queda un poquito de tiempo para alguna otra pregunta. Bueno. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos por participar. De acuerdo. Y bueno, hasta la próxima. Esperamos verlo muy pronto. Venga, tanto al profe como a los participantes. Gracias a vosotros. Venga, vale. Pues chao entonces. Hasta la próxima.